Hoy en Fórmula TV hemos quedado con los ganadores de Traitors España, que son Charo y Juan. ¿Cómo estáis? Pues yo muy emocionada, estoy casi más emocionada hoy que el día del final del concurso. Yo también, yo estoy muy contento, la verdad es que revivirlo otra vez hace que tomes percepción de lo que pasó, porque realmente yo lo viví muy intensamente y tenía como alguna laguna de cómo había ido y revivirlo ha sido genial. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lo grabasteis hasta ahora? No sé cómo habéis podido guardar el secreto sin decirle a la gente que erais realmente los ganadores de la edición. Mira, han pasado 7 meses, 7 meses. Y yo os puedo asegurar que durante estos 7 meses he mentido más que en el concurso. O sea, he tenido que estar explicando hasta una teoría que me inventé, que es que a partir de un momento, el octavo o noveno concursante, cuando salían nos llevaban a un hotel. Porque claro, la gente contaba los días y decían, si has venido más tarde es porque has llegado muy lejos. Entonces me inventé esta teoría de que estábamos todos en un hostal, en el hostal Las Truchas o no sé cuál, el que está al lado del monasterio, y decía que estábamos todos allí esperando a que acabara el tema. O sea que he sido una mentirosa fuera. Yo, en mi caso, ha sido el silencio absoluto. O sea, ni confirmaba ni desmentía nada. He dejado que la gente hiciera sus teorías, que mis amigos, que mi familia lo decían todo. Yo simplemente cara de póker, ni sí ni no. Y bueno, al final también lo he disfrutado muchísimo. El saber qué estaba pasando y ver que todo el mundo iba tan perdido o más que nosotros allá. Así es que esto también me ha dado mucha satisfacción. Bueno, empecemos un poco por el principio. ¿Por qué os animáis a participar en Traitors? No sé si habíais visto la anterior edición que se había hecho con famosos en España u otras ediciones internacionales. En mi caso personal, me avisaron del casting, que había casting para Traitors. De inicio yo pensé que participar en un programa que se llama Traitors no sé si me interesaba mucho a mí, por mi forma de ser. El tema reality también de televisión era un formato que yo no consumo y no me veía, pero fue ver el primer capítulo de la primera temporada, fue informarme de otros Traitors que había a nivel internacional y me enganché y dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y la verdad es que desde que empezó el proceso de casting, digamos que yo ya me metí en un papel, soy deportista, me encanta la competición y todo me lo tomo personalmente muy competitivo, y para mí era un objetivo que me puse y ya te digo que empecé a hacer estrategias ya desde el casting casi. Ostras, pues en mi caso fue que me llegó un aviso por parte de un compañero, un director de un festival de novela negra que además es autor. Y me comentó que buscaban a alguien especialista en novela negra. Y bueno, yo especialista es un término muy fuerte, quizás soy conocedora de la novela negra. Y entonces escribí, pero no sabía que estaba escribiendo a un reality. Yo pensaba que estaban buscando a alguien para participar en alguna mesa redonda, en algún vídeo, alguna cosa, y cuando me informaron de que era un reality, mi primera reacción fue, no, yo en un reality, no, vamos, en un reality de esos que luego viene aquí tu novio de cuando tenías 15 años que dice que te quitó una piruleta, que le quitaste una piruleta, no, hombre, no, que no. Y cuando lo comenté en mi casa, mis hijas me dijeron, ¿pero qué programa es, mamá? Y les dije, Traitors. ¿Qué? Te tienes que apuntar, pero si es buenísimo, si hemos visto la edición de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Australia, te tienes que apuntar. Además te lo vas a pasar súper bien. Y bueno, pues eso hice, me apunté y aquí llegué. ¿Os hubiese gustado ser traidores dentro de este juego? A mí me hubieran pillado en el minuto -3. O sea, hubiera durado menos que un caramelo en la puerta de un colegio. O sea, nada. Aunque dije que me hubiera gustado ser
traidor, y en el momento en el que Juanra iba dando las vueltas por allí, que fueron muchas vueltas, en el programa no se ve, pero estuvo dando como, yo qué sé, parecía un burro en una noria, ¿sabes? Ahí, pum, pum, pum. Y decía, que me toque, que me toque, que me toque. Y cuando no me tocó dije, uff, qué bien que no me ha tocado. No tengo que fingir lo que no soy. Yo, por mi parte, estaba preparado para ser traidor, para ser fiel. Sí que es cierto que a nivel de exposición, a nivel de juego, a nivel de pasártelo bien, de inicio piensas que traidor es mejor, pero más o menos como Charo, cuando no me tocó ser traidor, estuve muy contento de ser fiel, y creo yo que desarrollar el juego como fiel es tan o más divertido que como traidor. Así es que en un mundo paralelo, si fuese traidor, pues creo yo que hubiese tenido la misma línea de juego, intentar hacer las cosas bien, intentar hacer las cosas de manera noble, aún siendo traidor. Y bueno, la verdad es que muy cómodo siendo fiel, y creo yo que el programa también eligió muy bien dejarme como fiel. Es una experiencia muy inmersiva, un reality donde todo se magnifica. ¿Os ha llegado a doler la traición de algún compañero, aunque forme parte de un juego, pero estás metido en esa burbuja que en ese momento no sé si os lo llegáis a tomar como algo personal, aunque solo sea parte del juego? A ver, a mí es que hay algo que no se ha visto en el programa y que Juan lo dice, ¿no? Yo no sé cómo has llegado aquí. Si os fijáis, durante todo el programa a mí no me veis hablando nunca con nadie, planeando ninguna estrategia, ningún compañero viene a hablar conmigo para hacer cambiarme el voto. O sea, yo creo que he sido un jugador muy raro, porque he hecho un juego muy individual. Yo no he hecho ninguna estrategia ni he hecho ningún pacto con nadie. Entonces, no me he sentido traicionada por nadie porque no he llegado a tener ese grado de complicidad con nadie. Sí que es verdad que has tenido más afinidad con muchísima gente, ¿no? Con mucha gente. Me ha dado mucha pena no conocer a otra gente porque se han ido antes, pero piensa que yo he habido concursantes con los que casi ni he hablado. Entonces, la traición, no me he sentido traicionada en ningún momento, en ninguno. ¿Y en tu caso? Mi caso es el mismo. Yo no he notado la traición en ningún momento. También por mi estilo de juego se ha dado así. En caso de que me hubiesen traicionado, no me lo hubiese tomado como una traición. Lo que más me dolió del juego fue entrar en el último desayuno y ver que no estaba Lucía. Ahí sí. Ahí me dolió, no solo, quiero decir, no porque fuese una traición hacia mí, sino porque para mí Lucía también representaba el bien en ese programa. Junto con Charo era la que quería llegar a la final sí o sí, la que depositaba mi confianza, y obviamente, como Charo apunta, hay un montón de cosas que no salen, pero cuando en el desayuno me puse serio y les dije a todos, incluso a Charo, espero que hayáis sufrido para matar a Lucía. Espero que lo hayáis pasado muy mal. Y esto lo repetí durante todo el día, de no me miréis porque os habéis cargado a Lucía. ¿Sabes? Y fue recurrente aquel día, y creo yo que es lo que más me dolió, que hubiesen matado a Lucía. De todo el programa, lo que más me dolió fue esto, y puede que también lo que me tocó un poco a la fibra fuese el destierro de Sisi. Sí. El destierro de Sisi. Se fue doloroso para todos, para el espectador también. En el programa se ve como con Juan Campeón y conmigo Sisi tenía un vínculo especial, pero es que era mucho más. Desde el primer momento, como que Sisi se acercó a mí, yo lo acepté también y hacíamos una pareja bastante cómica él y yo, pero sí que es cierto que su carácter y su forma de ver el juego, la verdad es que a mí me gustó, y quería tenerlo, lo tuve de aliado y quería tenerlo mucho más, y creo que lo que mejor muestra de ello es que cuando Sisi está llorando le pongo una mano en la espalda como intentando consolarlo, cuando en principio no se podía, en la mesa no podías hacer nada, no podías tocar, y cuando yo personalmente no soy ni de abrazar, ni de tocar, ¿sabes? Y bueno, al final creo que salió la emoción. Pues yo me lo pasé por el forro, porque sí, porque no me pude reprimir. Sí, yo cuando estaba en casa y miraba todo el tema de Traitors y veía en los desayunos que se abrazaban, que se besaban, yo pensaba, hostia, esto me va a costar a mí, porque
no soy así de entrada. Pero luego claro, coges tanto cariño y estás allí y vives la tensión tan grande que al final ver entrar a una persona con la que te quieres aliar, con la que estás allí y lo está viviendo, te alegras y al final te dejas llevar. Supongo que habéis vivido dos experiencias con este programa, una la que vivisteis en primera persona cuando lo rodasteis y otra viéndola ahora por televisión, que entiendo que se ve de otro modo porque también veis cosas pues que no visteis allí porque no nos tocaron directamente. ¿Os habéis sorprendido de lo perdidísimos que estabais en muchas entregas con teorías que estabais como súper seguros y realmente no tenía ningún sentido? Que no digo que yo lo hubiese hecho mejor. Bueno, yo, que ya os dije que lo primero que iba a hacer cuando saliera de allí era graduarme las gafas, que lo hice, lo veis que lo hice, fue lo primero que hice, salir de allí y graduarme las gafas. Es muy curioso porque yo llevaba una libreta en la que iba apuntando cosas. Porque claro, cuando estábamos en las habitaciones solos, sí que teníamos una televisión, pero bueno, yo llevaba libros también para leer. De hecho, me leí 4 libros, o sea que... Y yo, el primero que apunté como traidor fue Carlos. Y pongo... Esas miradas que me lanza en la mesa me dejan acollonida. Es que sus miradas son muy, muy de traidor. Porque era terrible. Y luego analizando el programa posteriormente, creo que hice muy bien en no levantar sospechas hacia Carlos. Creo que el hecho de centrarme a lo mejor en otras personas que para él no representaban ninguna amenaza, me han ido muy bien para poder llegar a la final. Sí, otra cosa es que, claro, nosotros vivimos de primera persona las interacciones entre nosotros. Por ejemplo, yo sé lo que viví yo con Charo, con Lucía, pero no sé lo que vivió Charo con otras personas cuando yo no estaba. Descubrir esa parte ha sido muy divertido. Descubrir esas estrategias que había por detrás y algunas decir, estas yo ya las veía venir, y otras decir, es que esto yo no lo venía a venir. Al igual que entender el porqué de los asesinatos de los traidores, decir, ¿por qué se cargaron a Lía? ¿Y por qué le tocó a este? ¿Y por qué le tocó? ¿Sabes? Pues esto es una cosa que me ha gustado ver y algunas de las teorías que yo decía estaban en lo cierto y algunas no. Estar allí, todo el mundo dice la mirada de Carlos, pero es que Carlos, desde que se sentó en la mesa, miraba así a todo el mundo. Entonces, cuando una persona, desde antes de ser traidor, empieza con esa mirada y luego la sigue, la mantiene durante todos los días, al final te acostumbras. Igual que la mirada de Eva, que no se ha hablado suficiente. Cuando Eva en la mesa te miraba de frente, era espectacular. Entonces te atravesaba con la mirada de Eva. Estas cosas, había jugadores que lo mantenían durante todo el programa, con lo cual no era nada sospechoso. Lo que hubiese sido sospechoso es que Charo empezase a mirar como Carlos, por ejemplo. ¿Sabes? Todos mantuvimos más o menos la misma mirada, el mismo foco, al menos yo que analizaba. Puede que los últimos días sí que Carlos estuviese un pelín más nervioso o Paula, pero son cosas tan pequeñas que llevan una trayectoria de muchos días haciendo una cosa que al final es muy difícil detectarlo. Pero sí, yo me lo he pasado muy bien viendo lo que mis compañeros hacían a mis espaldas o cuando yo no estaba. Hay mucho misterio en este reality, pero también mucha comedia. Hemos tenido una trama muy divertida protagonizada por Charo y María. ¿Cómo lo ves un poco? ¿Cómo lo has vivido desde dentro? ¿Y cómo lo has visto ahora desde fuera? Esa obsesión que teníais las dos, la una con la otra, sin ningún sentido especial. Bueno, mira, es que ¿sabes qué pasa? Que a mí María me ponía muy nerviosa. A mí también. María, sí, o sea, yo te digo, María llegaba a la mesa, ponía las manos así y empezaba a pontificar, pero a pontificar de verdad, porque yo desde la perspectiva de una escritora de misterio creo que fulano es traidor, que Mengano también es traidor, que Zutano también es traidor. Al final éramos todos traidores, ¿sabes? O sea, en algún momento tenía que acertar. Y al final
hacía la frase que habéis oído vosotros en el programa. Y igual se pasaba allí, no sé, a mí me parecía como 10 minutos hablando y me ponía súper nervioso. O sea, me crispaba. Era una cosa que además decía, no la veía clara. O sea, ella no marcaba a nadie claramente, sino que lanzaba como una nebulosa bajo su perspectiva de escritora, de que todos éramos personajes y que todos podíamos ser culpables. Y a mí esto me generaba muchísimas dudas. Y luego, cuando nos subíamos, pues, por ejemplo, en los coches a hablar o lo que fuera, era una persona que no hablaba del programa. O sea, hablaba de otras cosas, pues hablaba del tiempo, de cuando éramos jóvenes, de la música que nos gustaba o de cuando, yo qué sé, había hecho una paella, por decir algo, ¿no? Esto me lo estoy inventando ahora. Y es algo que a mí me sacaba del programa. Yo decía, esta chica está escondiendo algo. Está escondiendo algo y lo está escondiendo porque es traidora. Entonces, de ahí viene mi obsesión por María. No es que yo tenga una obsesión hacia ella especial, sino que me hacía verla traidora. En resumen, por lo que he entendido, querías desterrar a María para que dejase de hablar, porque se te hacían muy largos sus speeches. Por ejemplo. Pobre María. Tengo que decir que del enfrentamiento María-Charo solo habéis visto un 1% de lo que fue realmente. Aparte, yo me siento muy partícipe de ese enfrentamiento porque yo era uno de los instigadores de dejarlas solas. Cuando estábamos y llegaba María y estábamos Carlos, yo decía, Carlos, vámonos, y las dejábamos solas. En los coches, cuando hacíamos los coches, intentaba encargarme de que María y Charo fueran juntas. ¡Qué malo! Hasta en la final. Siempre estábamos o dejándolas solas o intentando reconciliarlas de alguna forma. Y bueno, la verdad es que fue muy divertido porque tanto María como Charo lo hicieron muy bien de enfrentarse cara a cara con educación y tomárselo con humor. Había momentos muy tensos que al final terminábamos riendo porque estábamos aquellos momentos de silencio que no sabes qué decir y saltaba yo, oye, Charo, y María no sé qué, ¿sabes? Y ya estaba otra vez. Y o al revés. Carlos también ahí metió mucha caña. Juan campeón al final. Es que todos más o menos intentábamos azuzar ese fuego de María y Charo de alguna forma. Deberían hacer un reality de ellas dos solas. Ay, sí. Yo me apunto rápido, ¿eh? Y si no un reality, una mesa redonda o algo, Juan, tú pasaste más desapercibido en la primera parte del programa, pero hay un momento que yo creo que es uno de los grandes clímax de esta edición, que es el capítulo de Popeye con su destierro, que madre mía la narrativa, cómo fue de todo, la de giros que hubo. ¿Cómo viviste este capitulazo? Bueno, lo de Popeye la verdad es que fue... Yo digo que una sombra iba creciendo en mi interior hasta que al final pues pasa algo que empiezas a verlo todo. Empiezas a atar cabos y lo ves claro. Entonces lo de Popeye fue eso, fue porque mucha gente no entiende la presión que tienes allí dentro y, por ejemplo, que Juanra te ofrezca un escudo, no tienes que pensarlo ni un segundo. O sea, es imposible porque cualquier fiel no lo piensa, coge el escudo, le da igual lo otro. Porque el no dormir por las noches, una noche, 2 noches sin dormir, el no comer porque estás buscando siempre la tranquilidad esa, no hay un segundo. Entonces esto empezó a desarrollar toda mi teoría y bueno, al final fue muy duro porque con Popeye es una de las cosas que tampoco se ven. Yo tenía muy buena relación, él es competidor de CrossFit, yo soy competidor de Strongman, muchas similitudes. Popeye es muy competitivo, extremadamente competitivo. Yo me muevo por ambientes con gente como Popeye, entonces yo un día se lo agradecí, le dije, oye Popeye, muchas gracias por no sacar el competidor que llevas dentro al 100%, igual que yo, porque si no hubiésemos terminado a daga, pero de verdad. Entonces, claro, esa amistad que tuvimos con Popeye y este buen entendimiento fue muy duro para mí acusarlo.
También es cierto que hubo un momento que empecé a dudar, una vez ya lo había acusado, empecé a dudar un pelín, pero cuando Popeye, por ejemplo, empezó a bajar los brazos, que se vio en la mesa, yo pensé, es que un competidor como Popeye no baja los brazos si no ha perdido, o sea, si no tiene nada que esconder. Porque si Popeye no hubiese sido traidor, aquella mesa, ya te digo yo, que hubiese sido muy diferente porque Popeye se hubiese defendido, pero es que con todo. Entonces, sí, claro, al ver cómo Popeye se iba desinflando, y yo pensé, bueno, ya está. Pero fue muy duro. Y lo de pasar desapercibido, al final, no es una estrategia que llevaba yo, simplemente es mi día a día. Es decir, yo soy muy grande, no paso desapercibido cuando llego a los sitios, pero sí que es cierto que en muchos trabajos que hago o en competiciones, siempre empiezo de quién es aquel, qué bien lo hace, está por allí, pues sí, pues, y de repente, ¿qué hace Juan? Hostia, pom, 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 ha ganado. Y me he dado cuenta pues, que es una cosa recurrente. Al final, pues estoy allí, parece que lo hace bien, parece, bueno, pues sí, pues no, pues sí, pues no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y cuando te quieres dar cuenta de qué está pasando, pues ya has perdido. Hablemos también un poquito de los entresijos del programa de las grabaciones. Hablamos hace unos días con Nia San Juan, directora de Traitors España, y nos contaba muchas cositas, pero ahora quiero verlas un poco desde vuestra perspectiva. Nos contó un ritual que hacían desde producción cuando tenían que sacar a los traidores pues para sus reuniones, para las matanzas y tal, para que no detectaseis. Cuando salían, como que hacían como que iban pasando gente del equipo con carritos, haciendo ruidos y tal. ¿Cómo se vivía eso desde dentro de la habitación? No sé si daba miedo. Hubo una noche tú estabas durmiendo, tú estabas en tu habitación y veías por debajo de la puerta aquella ranura de luz que estabas esperando que te pasaran el sobre, ¿no? Y de repente pues se oían, bueno, una escandalera, carros, campanas, como si picaran cazuelas. O sea, un ruido espantoso. Y supongo que era cuando los traidores iban al cónclave, ¿no? Y hacían todo ese ruido para que tú no salieras, que no podías salir, ¿eh? Nosotros estábamos en las habitaciones individuales, no podíamos salir, incluso en los pasillos había un guardia de seguridad. O sea, en las ventanas de las habitaciones no se podían abrir. Hemos estado totalmente aislados. Yo lo pasaba, la verdad, lo pasé mal, os lo digo en serio, una noche. Las demás noches me fui a dormir tranquilísima, pero hubo una noche que lo pasé muy mal, que creo que fue la noche antes de que, o sea, en la que expulsaron a Lucía, que cuando los oí pasar estaba tan cansada que dije, mira, ¿sabes qué? Que me voy a dormir. Me di la vuelta y dejé de mirar la puerta y dije, ya saldrá el sol por Antequera. Sí, a mí me chocó la primera noche porque no estábamos prevenidos de esto. Yo recuerdo o no todos o nadie. Entonces estaba porque a nosotros nos decían, mira, hoy tenéis que estar disponibles para totales hasta las 10, normalmente a las 10, 10 y media. Y claro, tú sabías que si a las 10 y media no te habían llamado a la puerta, ya no te llamarían. Entonces, a las 10 y media, yo recuerdo, dije, bueno, ya está, pues me quité la ropa, me puse en la cama y de repente, a lo lejos se empieza a oír un ruido. Pues que el ruido era espectacular. Y claro, empezó por un pasillo, pasó por mi pasillo, luego yo oía que iba por el otro pasillo, luego lo oí por debajo. O sea, pasaban por todos los pasillos donde estaban los jugadores para que no supiéramos a quién cogían. Y era muy gracioso y todas las noches yo esperaba ese pasillo porque pensabas, los cabrones, hoy los traidores van a matar, ¿sabes? Entonces, claro, era muy divertido, ¿Estabas en la segunda planta tú, Juan? Yo estaba en la de arriba de todo. Ah, vale, yo estaba en la de abajo de todo. ¿Veis? Sí. Es que según nos dijo Nia, no sabíamos dónde estaban. Estabais en la primera y en la tercera. Y en la segunda había gente del equipo para que también estuvieseis más espaciados y tal. Y yo al lado, claro, al final estás tantas horas pensando que intentas buscar lo que sea. Yo escuchaba las habitaciones de al lado cuando se duchaban, a qué hora ponían la televisión y todo para intentar. O sea, es un nivel tan brutal que alguna vez entre nosotros hablábamos, ¿qué viste anoche a las 11?
¿sabes? Porque si metían Jurassic Park y tú no veías Jurassic Park, es que, ¿qué estabas haciendo tú a las 11 de la noche, ¿sabes? O sea, que la tensión que se respiraba era esa. Incluso, bueno, un montón de cosas que tú mirabas, intentabas... Hostia, pues Charo, ayer decían Jurassic Park, hicieron no sé qué, no sé cuántos. A ver, Charo, ¿tú qué viste anoche? Nada, porque Charo estaba leyendo. Claro, pero quiero decir que buscábamos hasta esto. Pero la presión era así. ¿Había cositas de producción que os hacían sospechar? Aunque igual no fueseis en el buen camino, pero algo que dijeseis, una cara de una persona, no sé, cosas como las acusaciones que te hacían a ti, Charo, de que eras la primera que iba a desayunar y por lo tanto eras la traidora. Bueno, es que eso fue impresionante. No, para nada. Piensa que todo el equipo es súper, ¿cómo te diría? Súper neutro. Sí que estaban mucho por nosotros, o sea, nos han cuidado hasta la saciedad. Cuando nos hemos dado un golpe, yo después del día de las croquetas, que te puedes imaginar cómo acabé, nos daban el medicamento para darte en los morados. Nos han tratado súper bien, pero en ningún momento nos han dado ninguna pista ni han dejado entrever si éramos sus favoritos o no, aunque después cuando ha acabado pues sí que nos lo han dicho, pero la verdad es que el nivel del equipo es totalmente profesional y es una pasada haber trabajado con ellos. A mí me ha encantado. Ha sido una experiencia brutal. Voy a ir un pasito más allá que Charo y el equipo lo hizo extremadamente bien. Hay que tener en cuenta que allí hay sonido, hay arte, hay iluminación, o sea, un montón de gente que sabe mucho. Entonces, imaginaros, yo el primer día que me microfonaron, me pusieron el micrófono, yo era el 16, porque los micros iban numerados para no tener que regularlos cada vez. Al día siguiente, cuando tocaba el 16, dije, yo soy yo. Y me dijeron, no eres tú ya. Cambiaban los números de los micros para que tú, viendo el estuche de micros que estaban todos allí, no supieses quién faltaba para microfonar, quién no se había despertado. O sea, hasta esto. Y las hojas que llevaban los de producción, todo, cada día cambiaban. Porque claro, yo las miraba. Yo estaba atento a esas cosas y cambiaban cada día. O sea, que el currazo que hicieron y la inmersión fue total. Porque es que a veces te decían, Juan, es que yo no soy así. Yo soy muy simpático, pero no puedo hablar contigo. Directamente no te hablaban. Y recuerdo alguna anécdota, por ejemplo, un día estábamos microfonándonos Carlos y yo a la vez y Carlos le preguntó a uno, oye, ¿tú quién es el traidor? Así directo, ¿sabes? Y el de sonido se quedó, ¿sabes? Pero lo hizo Carlos y lo hicimos todos. Y ellos, pobres, les apretábamos en esto, pero intentaban hacer cara de póker con todo y lo hicieron muy bien. Yo un día, si me permitís, tengo una anécdota que un día, bueno, el último día, el del puzzle, que estábamos tan aburridas, María y yo allí esperando, y hubo un momento que levanté la mano, que ya habéis visto que hemos sido todos muy secados, todos levantábamos la mano para hablar primero, ¿no? Como los niños en el colegio, y levanto la mano y digo, ¿puedo hacer una pregunta? Y me dicen, sí. Viene Nia corriendo, la directora, corriendo, detrás viene Marta, la regidora, corriendo, sí, Charo, ¿qué pasa? Y yo, oh no, es que quiero hacer una pregunta que siempre habría querido hacer. Bueno, ¿cuál es? ¿Qué pasa? Digo, no, solo quiero saber cuál es mi cámara. Y todo el mundo empezó a reír. Todas las cámaras y empezaron a decir, yo, todos somos tu cámara. Fue muy divertido. O sea, hasta ese grado de implicación había. Anécdotas habría, bueno, imaginaros, 18 jugadores. Una cosa que teníamos es que cuando nos microfonaban, había una persona oyendo lo que decíamos en todo momento. Esas personas creo que aún a día de hoy deben estar riéndose
porque nosotros sabiéndolo, antes de entrar a las pruebas y a la mesa de todo esto, pues decíamos, hostia, pues aquel técnico de sonido, ¿has visto cómo tiene el ojo torcido? ¿Sabes? Que no era verdad, ¿sabes? Y claro, ellos lo estaban oyendo. Y esto también es una cosa que nos llevamos, ¿no? Y sobre todo la gran profesionalidad de todo el equipo, que al final nos aguantó también, porque nosotros necesitábamos también sacar de alguna forma lo que tenía. Y con Vergara fue, vamos, con Vergara. Bueno, divertidísimo. ¿No sabes lo que hacía yo, Juan, cuando me microfonaban? El primer día me dijeron, habla, y yo decía 1, 2, 3, 4, y empecé a cantarles la canción de Karol G, la de si hubiera sido, que antes te hubiera conocido. Entonces ya por la mañana me la pedían. O sea, Carlos, el técnico de sonido, me decía, venga, Charo, cántanos un poco. Ha sido muy divertido. Qué muy guay. divertido. Hay que hacer una entrega especial de todo lo que nos ha visto, que nos lo muestre. Ostras, sí. Me encantaría. Para ir terminando, que se nos acaba el tiempo, ¿qué vais a hacer con el premio? ¿O qué habéis hecho? Bueno, primero pagar Hacienda, el 19%. Vale. ¿Y con el resto? Y con el resto, pues no sé. Juan, ¿tú qué vas a hacer con el resto? El 19% a Hacienda. Y bueno, lo demás, cuando entré en el programa me hicieron esta pregunta, en caso de que ganara, ¿en qué invertiría el dinero? Y en mi caso yo lo dije en ser más fuerte, en seguir entrenando, en tener un poco más de tiempo para entrenar. Y bueno, al final tapar algún agujero y dar algún capricho. Tengo un niño también, pensar en el futuro del niño. Y bueno, al final en eso, más que nada. Yo en mi caso, la verdad es que yo no pensaba que iba a ganar ni de coña, vamos, o sea, y para mí el tema económico no era un tema que me motivara. Lo que me ha motivado en todo momento ha sido esa fase, esa superación de retos, sobre todo de retos físicos que he hecho. Y la verdad es que lo que he hecho con el dinero han sido 3 partes. Yo tengo 2 hijas, una parte para cada uno, y la tercera dije que lo iba a donar a una ONG para el tema de la Dana. Y ahora que ya es oficial que soy ganadora, puedo hacer esta donación de esa tercera parte del premio. Y tengo que empezar a buscar pues alguna ONG, alguna cosa. Voy a hablar con mis amigos valencianos a ver en qué sitio lo puedo donar, en qué puedo hacer. Y realmente me quedé con 500 euros para hacerme las gafas nuevas, que tampoco me sirvieron de mucho porque me han costado el doble. O sea que no he ganado nada yendo a Traitors. Económicamente nada. Bueno, ahora, habéis ganado una experiencia muy chula. Nosotros también lo hemos disfrutado muchísimo como espectadores. Ha sido adictivo el programa. Ojalá vuelva con más ediciones. Héctor, Charo, si quieres explicar todo lo del premio, ¿lo puedes explicar? No. Yo no voy a... Vale. Bueno, vamos si tú a dar... quieres explicarlo, explícalo. Una exclusiva. Una exclusiva mundial. Exclusiva mundial. En el 7º programa, cuando Juan me planteó el dilema de quedarme los 4.500 euros o cederlos para el bote, yo los cedí para el bote porque así lo entendía y así es como lo pensé. Cuando terminó todo, Charo me dijo que esos 4.500 euros eran míos y que me los iba a devolver. Yo le dije que no, que ya estaba satisfecho. Charo insistió, le dije que bueno, pues no hace falta los 4.500, la mitad. Me dijo que no, que tenían que ser los 4.500 y al final me devolvió estos 4.500 y lo que he hecho yo es hacerle una libreta a mi hijo de ahorro que la libreta se llama Charo, con ese dinero que Charo me devolvió, entre comillas. Así es que yo también se lo he cedido a mi hijo y se los encontrará dentro de muchos años y que los use como ¿Cómo se nota que sois fieles, eh? Sois los buenos de la película, eh? Muy solidarios, entregados, empáticos con los compañeros. Sí, la verdad es que yo de este concurso me llevo a haber conocido a 17 personas maravillosas,
con las que me iría al fin del mundo, me iría con todos ellos a una isla desierta y seguramente montaríamos allí un resort, seguro, porque seríamos capaces de hacer cosas estupendas, y eso para mí ya ha sido lo más. Y Juan es un amor, ya lo veis. Pues muchísimas gracias a los dos por habernos hecho disfrutar tantísimo durante esta edición de Traitors España, y que disfrutéis mucho del premio, de lo que os queda de él. Bueno, ya lo estamos disfrutando, ¿verdad, Juan? Sí. Muchas gracias también a vosotros por seguirlo semana tras semana, por hacer los resúmenes y por intentar leer el juego, aunque, ya te digo, al principio lo he dicho, que no es tan fácil como parece. No lo es. De hecho, yo me he comprado, a raíz de ver Traitors, mirad, de hecho que lo tengo aquí, un juego que no sé si habéis jugado, que es como muy parecido a la mecánica y vamos, nada tiene que ver porque no es igual de inmersivo, y es muy difícil ser traidor y también muy difícil ser fiel. Así que nada, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por todo, un placer. Gracias. Adiós, hasta pronto.